Bueno, buenos días. Vamos a esta clase a realizar ejercicios combinatorios de lo que es el tema dinámica de una partícula. Entonces, primero que todo, vamos a ir a una introducción de la dinámica con el impulso y la cantidad de movimientos angulares, en donde vamos a explicar exactamente esto, pero a través del principio de impulso y cantidad de movimiento y la conservación de la cantidad de movimiento. Sin embargo, estos movimientos están limitados debido a las trayectorias de las partículas son rectilíneas. En esta última parte, lo que vamos a hacer y desarrollar es el modelo matemático que describe este principio, pero para las situaciones en que la trayectoria de la partícula es curva. Por lo tanto, se estará hablando ahora de una cantidad de movimiento angular, tomando como base la imagen que se muestra a continuación, donde se ve una partícula de masa m que tiene una trayectoria curva, donde también vamos a tener un plano XY y el eje Z, donde va a tener una velocidad, una distancia con respecto al eje de nuestro eje de referencia, o sea, la distancia con la que va a estar separada del origen, donde la vamos a llamar D, y el ángulo formado entre esta y la extensión del vector debe ser siempre igual a 90 grados. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular de esta partícula con respecto al punto O puede obtenerse al multiplicar la distancia d por el producto de la masa y su velocidad. En su fórmula vectorial, el vector HO se obtiene al tener el producto cruz entre el vector R y MB. El vector R nos permite determinar la posición de la partícula en cualquier instante. Entonces, m va a ser la masa y la v la velocidad con la que la partícula se mueve. Para poder determinar el sentido del vector HO, es importante tener en cuenta que vamos a utilizar la regla de la mano derecha, donde en este caso, como nuestro vector apunta hacia arriba, significa que el sentido de la dirección de la trayectoria de nuestra partícula va a ser en sentido antihorario, porque tiene una dirección vertical hacia arriba. Pero si la partícula estaría dirigida a una dirección contraria que se indica, este nos quiere decir que iría en sentido horario. Ahora, en esta imagen se muestra la misma situación, pero con respecto a que aquí a la partícula hay una fuerza que la mueve impulsándola a la partícula hacia la trayectoria curvilínea. Entonces, recordando los conocimientos que hemos ido aprendiendo hasta ahorita respecto a la fórmula, hay una forma de relacionar esta fuerza con respecto a la distancia d, y es precisamente el momento, que va a ser en realidad la segunda ley de Newton, donde de la segunda ley de Newton se dice que la fuerza va a ser igual a la masa por de la masa de la partícula con respecto a la derivada de la velocidad, en este caso la aceleración. Entonces, mi momento, la sumatoria de mi momento va a ser igual a la distancia, entre paréntesis, la masa por la aceleración, es decir, la distancia por la fuerza aplicada. Entonces, donde si derivamos h de o, vamos a tener como resultado el mismo producto, donde aquí se deduce que la suma de los momentos que actúan sobre la partícula con respecto al punto O serán igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al mismo punto. Desde la perspectiva vectorial ocurre exactamente lo mismo. Entonces, finalmente, si integramos ambos lados, como se hace, como hacíamos antes en el principio de impulso y cantidad de movimientos lineales, vamos a obtener entonces el modelo matemático, que va a describir el principio de lo que es la cantidad de movimiento inicial más el impulso que se le ha aplicado a la partícula va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Este modelo es el que se encuentra debajo desde la fórmula
de impulso lineal y este va a ser el impulso angular. La primera va a estar dada en producto escalar y la segunda en producto vectorial. Entonces vamos a explicar lo siguiente. Vamos a irnos con unos ejercicios aplicando lo que hemos explicado ahorita. Vamos a empezar con el primer ejercicio, que nos dice, una agencia espacial está realizando pruebas de resistencia a sus astronautas. En este puesto de simulación, la cápsula se somete a una fuerza de 15 por T newtons y la barra de conexión a un par M igual a 45 T al cuadrado n newton por metro. Si la masa combinada de la cápsula y el piloto es de 178 kilogramos, ¿cuál será su velocidad tras 10 segundos? Parte de reposo. Eso no quiere decir que está partiendo de un estado de equilibrio. Dame un segundito. Entonces, analizando el momento de giro que va a proceder a realizar la cápsula espacial, vamos a determinar que su movimiento es en el sentido antihorario. Así que si se aplica el sentido de la mano derecha, se deduce que el vector h va a tener una dirección vertical hacia arriba. Posteriormente se escribe debajo de la figura las ecuaciones de la fuerza F y el momento M. Entonces el primer paso consiste en aplicar el impulso y la cantidad de movimiento, o sea, el principio. Sí, primero escribimos el modelo matemático, posteriormente desarrollamos la ecuación, donde la trayectoria de la cápsula resulta ser un círculo. Entonces la distancia del origen, que en este caso es el centro de esta circunferencia, que es donde describe la trayectoria de la cápsula, va a ser entonces el radio R. Esa va a ser la distancia del punto de nuestro eje de referencia hacia la cápsula, que va a ser equivalente, si revisamos entre los datos, a unos 3.1 metros. Entonces tenemos la masa, que va a ser el dato que también nos da el ejercicio, con unos 178 kilogramos. V1 es la velocidad 1 al inicio del movimiento, mientras que V2 va a ser la velocidad al final, o sea, cuando llega a recorrer una cierta distancia en un determinado tiempo. Entonces, con nuestro sistema de parte del repulso, la velocidad 1 es 0 porque es parte del repulso, mientras que la otra va a tener... Bueno, continuamos. Lo que hacemos entonces es reemplazar nuestras ecuaciones de movimiento con respecto al tiempo, integrando en el lapso de tiempo que va a ser de 0 a 10 segundos, donde también vamos a evaluar con la misma trayectoria, en la misma forma, nuestra fuerza, que en este caso era 15T por el radio, que va a ser la distancia de nuestro centro de eje de referencia con respecto a la cápsula. Todo esto igual con respecto al tiempo. Reemplazamos los datos donde nuestra incógnita va a ser igual a la V2, nuestra velocidad final, para cuando nuestra trayectoria recorre durante un lapso de 10 segundos. Vamos a proceder a realizar la integración tanto para el momento como para la fuerza, donde al final vamos a obtener los datos despejando B, que nos dice que va a ser 31,3972 metros sobre segundo. Entonces, vamos, de esta forma hemos demostrado finalmente que despejando la velocidad V2 se va a obtener el resultado que se muestra acá en esta presentación. Vamos con un ejemplo 2. El bloque 4 kilogramos está sujeto a un resorte y se coloca sobre un plano liso. Entonces, se jala al bloque y se le da un impulso perpendicular al resorte, de manera que adquiere una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo y la longitud
del resorte en ese momento es de 1,2 metros. ¿Cuál será la velocidad del bloque y la razón del acortamiento del resorte cuando éste adquiere una longitud de 0,96 metros? La longitud no alargada del resorte es 0,4 metros. El primer paso consiste en hacer un diagrama del sistema al inicio del movimiento y después al final del movimiento, cuando éste se acorta a una distancia de 0,96 metros. Entonces, aquí vamos a explicar lo que es componentes polares y cilíndricas, donde vamos a ver que la distancia de acortamiento del resorte estará asociada a la velocidad radial del momento final. Entonces, propiamente aquí vamos a ver lo que es cada uno de los componentes en nuestro diagrama que presentamos. Primero que todo, aquí tenemos nuestra R2, es la longitud final del resorte. La variable V2R es la componente radial de la velocidad final, mientras que la velocidad 2 θ es la velocidad de la componente transversal de nuestra velocidad final. Mientras que nuestra V1 va a ser nuestra velocidad inicial antes de que se inicie el movimiento. El segundo paso consiste en aplicar el mismo principio de lo que es el impulso de cantidad de movimiento angular, donde vamos a presentar el diagrama con los siguientes datos. Primero, se va a escribir el modelo matemático. En este sistema no existe momento, ni fuerzas que generen momentos en el bloque. Por lo tanto, M0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, se conservará la cantidad de momento angular. Posteriormente se va a desarrollar la ecuación, donde vamos a sustituir los datos conocidos, donde dijimos que R1 era igual a 1,2 metros. El radio final va a ser de 0,96 y la masa es la misma para ambos casos, donde al final, despejando la componente de la velocidad transversal final, va a ser igual a 5 metros sobre segundo. Es importante mencionar que esta metodología permite calcular este punto debido a que en las coordenadas polares la componente transversal genera un ángulo de 90 grados con el vector R, que en este caso coincide con la distancia t de la ecuación teórica. Por lo tanto, es válida la ecuación en este punto para el movimiento angular. Entonces, para determinar el siguiente punto, lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el teorema de la conservación de la energía. Para finalmente hallar nuestra velocidad, aplicamos lo que es el modelo matemático. Debido a que el bloque nunca va a cambiar su altura, la única energía que afecta o que influye en este tipo de ejercicio va a ser la energía elástica y además la energía cinética, donde la pérdida de energía va a ser la misma, pero por lo tanto vamos a desarrollar la ecuación. La energía potencial elástica es donde vamos a multiplicar la constante K del resorte por el alargamiento del mismo, elevado al cuadrado dividido entre 2. Por eso, para calcular el alargamiento, se le resta a R1 la longitud no alargada, la longitud L0. Lo mismo para la energía elástica 2. Desarrollamos lo que es también la energía cinética, que va a ser la masa por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Y lo mismo para la energía cinética final, donde vamos a reemplazar nuestros datos correspondientes y vamos a encontrar nuestra velocidad final en el ejercicio, despejándola, y vamos a tener que nuestra velocidad V2, su magnitud será 5,3904 metros sobre segundo. El último paso consiste en determinar la componente radial, que coincide con la razón de acortamiento del resorte.
Como sabemos, entonces el cuadrado de la velocidad tangencial más la velocidad radial al cuadrado va a ser igual a la velocidad final. Si hacemos Pitágoras, aquí me olvidé ponerle el cuadrado. Donde vamos a terminar despejando lo que nos falta conocer, que es nuestra componente radial de nuestra velocidad final. Por lo tanto, despejando la velocidad final radial, sustituyendo los datos desconocidos que ya habíamos encontrado, donde vamos a deducir y comprobar que nuestra velocidad radial va a coincidir con la distancia de nuestra razón de acortamiento del resorte, que en este caso va a ser de 2.014 metros sobre segundo. Qué sensación. Bueno, vamos a comenzar con el último. Un bloque de 10 kilogramos se libera desde lo alto, desde 3 metros, sobre una rampa, como lo pueden ver aquí en el esquema. Desde un punto donde lo vamos a llamar punto A, donde la pista no tiene fricción excepto por un tramo de 6 metros, que lo vamos a llamar tramo BC. Al finalizar el recorrido, el bloque golpea un resorte, como vemos en el punto D, cuya constante es de 2.250 Nm y lo comprime 0.3 metros o 30 centímetros. Esa es su posición de equilibrio. Antes de llegar al reposo momentáneo, determinar el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie con fricción BC. Entonces, el resumen del ejercicio, lo que tenemos aquí es una masa, un bloque de 10 kilogramos que se libera a una altura de 3 metros, que tiene una velocidad inicial, que en este caso es 0, pero que va a coincidir con la velocidad final cuando llegue a parar en este punto. Antes, claro, que el resorte por efecto de la ley de Newton vuelva a empujar el bloque en sentido contrario. Y lo que nos pide hallar entonces el coeficiente de fricción entre lo que es en el tramo BC, debido a que hay una rugosidad. Por lo tanto, ya sabemos desde las leyes de Newton que la rugosidad pues experimenta una fuerza de fricción contraria al movimiento. En este caso, debido a que el bloque se mueve de izquierda a derecha, entonces va a experimentar una fuerza de fricción hacia la izquierda. Entonces, en la última etapa del recorrido, comprime un resorte, que es la parte CD, que no tiene rugosidad, entonces lo comprime y lo comprime 30 centímetros. Entonces llega a una velocidad final que es 0, que es momentánea. Entonces coincide con la velocidad inicial y final, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí para poder estudiar, primero que todo, es dividir pues, nuestra trayectoria en tramos. Primero que todo, vamos a dividirlo entre el tramo AB, donde en el tramo A sabemos que hay conservación de energía, porque no experimenta fuerza no conservativa. Entonces podemos decir que el cambio de la energía mecánica es cero. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros aplicamos el principio de conservación de energía, que quiere decir que la energía en el punto A tiene que ser exactamente la misma que energía que yo llegué a obtener en el punto B. Entonces, como en el PC es un tramo donde experimento ya hay fuerzas no conservativas, en este caso la fuerza de fricción. Entonces, por lo tanto, el cambio de la energía mecánica va a ser igual al menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Ese es el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Y luego el tramo CD, que también que está en condiciones ideales, por lo tanto, el principio de conservación de energía mecánica es 0. Entonces vamos a hallar cada una de estas ecuaciones y vamos a aplicarlo primero en el tramo AB, donde en el punto A
hay energía potencial. Y se va a convertir al final en energía cinética. Entonces, lo que tenemos aquí es la masa por la gravedad por la altura. Y en el punto B vamos a tener la energía cinética, donde este va a ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B. No aceptamos uno más, entonces lo que procedemos a hacer es eliminar la masa, dado que la masa es constante en ambos puntos. Una vez hecho esto, lo único que nos queda hacer es poder despejar nuestra velocidad final del punto B, reemplazando los datos que ya tenemos, donde sabemos la altura, que es de 3 metros, la gravedad es 9,8 y un medio. Reemplazando matemáticamente, entonces sabemos que la velocidad del punto B es igual a 7,67 metros sobre segundo. Entonces, ahora vamos con el tramo BC. Nosotros sabemos que nuestro trabajo, nuestra variación de energía mecánica inicial va a afectar tanto lo que es la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, variación de energía elástica. Todo esto que va a ser menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Pero aquí solamente experimentamos energía cinética. Por lo tanto, la variación de la energía cinética en el punto C y B, o sea, un medio, m velocidad c al cuadrado menos un medio, la masa velocidad b al cuadrado, va a ser igual al trabajo que realiza esta fuerza de fricción con respecto al tiempo. Que no es más que la fuerza de fricción va a ser igual a la masa, por las leyes de Newton, la masa por la gravedad por la coeficiente de fricción. Entonces, masa por la gravedad por Newton. Entonces, reemplazando esta fuerza de fricción en esta ecuación, lo que vamos a tener es la siguiente, donde vamos a proceder a eliminar la masa debido a que, como ya dijimos, es una constante. Podemos factorizar el 1 medio, que va a ser la misma en este lado, donde va a ser un medio, entre paréntesis, la velocidad c al cuadrado menos la velocidad b al cuadrado. Todo esto igual, van a disculpar, esto no es acá, menos la gravedad por el coeficiente nu por la distancia. Entonces, lo que nos están pidiendo es el coeficiente de fricción. Por lo tanto, este término va a ser igual a la menos entre la diferencia de la velocidad en el punto c al cuadrado menos la velocidad en el punto b al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces la gravedad por la distancia. Pero nosotros no tenemos la velocidad en el punto C. Entonces, lo que nos vamos a nuestra siguiente parte de nuestro tramo para poder encontrar esa velocidad, porque la velocidad B ya la tenemos. Entonces, nos vamos al tramo CD, donde decimos que nuestra variación de energía mecánica era cero debido a que trabajamos en condiciones iniciales. Pero la única energía que aplica aquí va a ser la energía cinética y la final se va a convertir en una energía elástica. Entonces, en este punto la energía, nosotros sabemos que la energía elástica va a ser igual a la constante del resorte, va a ser, perdón, un medio por la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Como tenemos un medio a ambos lados, lo vamos a eliminar y nos interesa ya la velocidad c. Por lo tanto, lo que vamos a pasar es a despejar la velocidad del punto C, donde va a ser raíz cuadrada de la constante de elasticidad por la distancia del resorte, todo esto dividido entre la masa. Reemplazando el dato, entonces tengo que 2250 por 0,3 al cuadrado sobre 10 me da 450 metros sobre segundo. Entonces, una vez teniendo
la velocidad c, lo que hago es reemplazar en la ecuación. Menos 4.50 al cuadrado, menos 7.67 al cuadrado, donde aquí dentro me va a salir un valor negativo, menos por menos se me va a hacer más. Todo esto dividido entre 2 veces por la gravedad, que es 9.8 por 6, y donde al final vamos a tener nuestro coeficiente de fricción en nuestro tramo BC. Eso es todo.